Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. El cielo de Ikeron se rompía en 1000 fragmentos de luz carmesí mientras la tormenta devoraba todo a su paso. Los relámpagos teñían el horizonte de un rojo enfermizo, y el viento aullaba como un animal herido. Entre la espesura de árboles retorcidos y rocas angulosas, una figura luchaba por avanzar. Aitana, con las alas desgarradas y el corazón latiendo a punto de estallar, corría abrazando a sus dos pequeños. Nael y Liara apenas podían caminar por sí mismos. Sus diminutas piernas tropezaban entre las raíces resbaladizas, pero ella no los soltaba. No podía soltarlos. Si caían en manos del clan, sus vidas serían selladas con dolor. Los truenos rugieron tan cerca que la tierra tembló bajo sus pies. Aitana cayó de rodillas, jadeante, con el cabello empapado pegándosele al rostro. No sabía cuánto más podría resistir. El peso de la desesperanza se hacía insoportable. Cerró los ojos, murmurando una oración olvidada que nadie la había enseñado, una súplica muda al universo indiferente. Entonces lo vio. A través de la cortina de lluvia, entre la neblina rojiza, una silueta caminaba hacia ellos. Era alta, firme, como un fragmento de otro mundo que desafiaba la tempestad. El humano. Los ancianos de su especie hablaban de ellos con desprecio, como seres débiles, casi inútiles, pero nada en la postura de aquel hombre coincidía con esos cuentos. Él se acercó sin dudar, como si la furia del planeta no significara nada. Aitana intentó moverse, alejar a sus hijos, pero sus fuerzas la traicionaron. Sus rodillas cedieron, el frío se coló por su pecho, y los latidos de su corazón parecieron detenerse. El humano llegó hasta ella y se agachó. No dijo una palabra. Su rostro, mojado por la lluvia y la sangre de alguna antigua herida, era tan sereno como feroz. Sus manos, cálidas a pesar del clima hostil, se deslizaron bajo el cuerpo de Aitana con una ternura que la desarmó. La levantó sin esfuerzo, como si fuera más ligera que el viento. Los pequeños Nael y Liara se aferraron a su ropa, temblando, sin saber si debían temer o confiar. El humano los miró, y en su mirada no hubo órdenes ni amenazas. Solo promesas. Promesas silenciosas de protección. Aitana sintió que su conciencia se desvanecía, pero antes de entregarse al sueño, algo en su interior se quebró y se reconstruyó al mismo tiempo. Por primera vez desde que había sido marcada como inútil, no estaba sola. Elías la sostuvo contra su pecho y, desafiando la tormenta, caminó con paso decidido hacia las montañas. No hubo palabras, no hubo juramentos. Solo acción. Y a veces, pensó Aitana en un rincón casi olvidado de su mente, las acciones eran más fuertes que cualquier juramento. Cuando la oscuridad la envolvió, ya no sintió miedo. Sentía esperanza. La cabaña estaba medio derruida, escondida entre la maleza que había reclamado sus piedras con el paso de los siglos. Una chimenea agrietada aún se alzaba desafiante hacia el cielo, como una señal olvidada de tiempos mejores. Elías empujó la vieja puerta de madera, que se quejó con un crujido agónico antes de ceder. El interior olía a humedad, tierra mojada y abandono, pero era un refugio, y eso bastaba. Con una delicadeza sorprendente para su aspecto curtido, Elías depositó a Aitana sobre un viejo lecho de hojas secas y mantas raídas. Su rostro alienígena, hermoso y marcado por la fatiga, se relajó apenas al sentir el calor improvisado. Sus hijos, Nael y Liara, seguían aferrados a él, temblando en silencio, sin entender del todo lo que sucedía. El humano no tardó en actuar. Reunió troncos secos amontonados en una esquina y avivó un fuego que iluminó el lugar con una luz temblorosa, dorada. El calor comenzó a disipar el frío que les mordía los huesos. Se quitó su abrigo empapado y lo tendió sobre Aitana, cubriéndola con gesto firme. Luego se sentó cerca de los pequeños, que lo observaban con los ojos muy abiertos, enormes en sus cáritas delgadas. Durante un largo rato, solo se escuchó el crepitar de las llamas y el ulular lejano del viento fuera de la cabaña. Aitana abrió lentamente los ojos, sus pupilas dilatadas parpadeando contra la luz. Cuando vio a Elías tan cerca, por instinto se incorporó, aunque el dolor la obligó a jadear y apoyarse contra la pared. «No tienes que temerme», dijo Elías, su voz profunda pero tranquila. Aitana lo miró, aún desconfiada, aún rota. Tragó saliva,
sintiendo su garganta reseca. Con esfuerzo, le habló, su acento musical pero rasgado por el cansancio. No deberías ayudarme. No valgo nada para ellos. Me abandonaron porque no tengo a un macho que reclame a mis hijos. Elías ladeó la cabeza, como intentando comprender la gravedad de esas palabras. Ella esperaba burla o lástima. Pero el humano solo frunció el ceño, como si lo que había oído fuera una ofensa dirigida a él mismo. No eres menos por cuidar sola de ellos, dijo finalmente. Eres más. Aitana parpadeó, confundida. Las cicatrices en su espalda, en su orgullo, aún dolían, aún la hacían encogerse, aún la hacían desconfiar de toda bondad. Pero en ese momento, frente a la intensidad sincera de Elías, algo dentro de ella empezó a agrietarse, como un muro que ya no podía sostenerse solo. Liara, la más pequeña, rompió el silencio. Se arrastró torpemente hasta Elías y apoyó su manita en su rodilla, como buscando calor. Elías la miró sorprendido un segundo, luego le revolvió suavemente el cabello. Nael, más tímido, se acercó también, con pasos vacilantes. Aitana sintió que las lágrimas amenazaban con quebrarla otra vez. Esta vez no eran de miedo ni de desesperanza. Eran de algo desconocido, algo que apenas recordaba, gratitud. Elías echó más leña al fuego. No preguntó nada más. No exigió respuestas. No reclamó explicaciones. Solo se quedó allí, con ellos, como una muralla silenciosa contra la tormenta que azotaba el mundo exterior. Esa noche, bajo el amparo de una cabaña olvidada y un humano que no la veía como un estorbo, Aitana durmió por primera vez en mucho, mucho tiempo sin abrazar el miedo. Y en sus sueños, por primera vez en años, Aitana no veía la oscuridad. Veía un futuro con él. La noche se había tragado por completo el bosque de Ikeron. Solo la frágil luz del fuego mantenía a raya a la oscuridad que acechaba más allá de los muros agrietados. Dentro de la cabaña, el aire se había vuelto espeso y cálido. Los cuerpos exhaustos de Nael y Liara yacían uno junto al otro, envueltos en una manta improvisada, respirando con la paz inocente de quienes, por un momento, se sentían seguros. Aitana no podía dormir. El agotamiento físico era abrumador, pero algo en su interior, algo más profundo que el cansancio, la mantenía despierta. Se sentía expuesta, vulnerable, como si su alma misma estuviera desnuda frente a aquel humano que había entrado en su vida de una forma tan brutal como inevitable. Elías estaba sentado junto al fuego, con las piernas cruzadas y los ojos fijos en las llamas. La luz danzaba sobre su rostro, resaltando las cicatrices que surcaban su piel, testigos silenciosos de luchas que Aitana apenas podía imaginar. No parecía consciente de la intensidad con la que ella lo observaba, pero algo en la rigidez de sus hombros le decía que él también estaba despierto, alerta, igual de atrapado en la extraña tensión que vibraba en el aire. Aitana se incorporó lentamente, la manta resbalando de sus hombros. Cada movimiento le recordaba las heridas aún frescas en su cuerpo, pero el dolor era un eco lejano comparado con la inquietud que la invadía. Sin pensarlo, caminó hacia él. Cada paso sobre el suelo de piedra vieja parecía resonar en la quietud, un latido más del corazón que compartían sin saberlo. Elías alzó la mirada cuando ella estuvo lo bastante cerca. Sus ojos, tan humanos y al mismo tiempo tan ajenos a todo lo que Aitana conocía, la envolvieron en una mirada profunda que parecía atravesarla hasta la médula. No hubo palabras. No hacían falta. Aitana se arrodilló junto a él, sin romper el contacto visual. Su mano tembló apenas cuando rozó los dedos de Elías, como quien teme tocar algo demasiado hermoso para ser real. Él no se apartó. No se movió. Simplemente dejó que ella acortara la distancia, que ella misma eligiera el paso que lo separaba de algo que ninguno de los dos sabía si debía existir. Cuando sus manos finalmente se entrelazaron, fue como si todo el frío del mundo quedara afuera de la cabaña. El calor que surgió de aquel contacto fue inmediato, salvaje, tan real que Aitana ahogó un suspiro. Cerró los ojos un instante, permitiendo que la sensación la invadiera, que borrara las cicatrices del desprecio y el abandono. Elías llevó lentamente su otra mano a la mejilla de Aitana. Su piel, curtida por años de batallas, rozó la suavidad alienígena de ella con una ternura inesperada. Los dedos de Aitana buscaron el contorno de su rostro, memorizando cada línea, cada imperfección,
como si fuera un mapa secreto hacia un lugar seguro. El fuego crepitó más fuerte, como si reconociera la unión que estaban haciendo allí, en medio del silencio. Aitana abrió los ojos justo cuando Elías inclinó su cabeza hacia ella. No hubo prisa, no hubo hambre. Solo la inevitable colisión de dos mundos condenados a encontrarse. Sus labios se rozaron apenas, un roce que fue más una promesa que un beso. Una promesa de cuidado, de protección, de entrega. Aitana tembló, no de miedo, sino de algo mucho más peligroso: esperanza. Se aferró a Elías con fuerza, como si temiera que el amanecer pudiera arrancarlo de su lado. Y en el reflejo de sus ojos, en el latido firme de su pecho, encontró algo que jamás creyó volver a sentir. Un hogar. La noche avanzó despacio. La tormenta menguó, reducida a un murmullo lejano. Y en esa cabaña olvidada, dos seres marcados por la soledad crearon un vínculo que desafiaba leyes antiguas, prejuicios grabados en la sangre. Un vínculo prohibido. Un vínculo que ya nada ni nadie podría romper. El amanecer llegó teñido de gris, como si el mismo planeta presintiera lo que se avecinaba. El fuego en la cabaña se había reducido a brasas humeantes, pero dentro, el calor humano persistía, invisible, vibrante. Aitana despertó entre las mantas ásperas, sintiendo la presencia cercana de Elías, su respiración pausada y su mano aún rozando la suya como si no quisiera dejarla ir ni en sueños. Por un momento, creyó que aquel frágil pedazo de paz podría durar. El crujido seco de ramas rotas en la espesura fue la primera advertencia. No era el susurro tímido de un animal. Era el avance decidido de quienes no se molestaban en ocultar su llegada. Aitana se incorporó de un salto, el instinto maternal gritando en cada fibra de su ser. Elías también despertó, su cuerpo tensándose como un resorte, su mirada clavándose en la puerta de la cabaña. Los niños, aún somnolientos, se encogieron bajo las mantas al sentir el cambio en el aire. Aitana no necesitaba verlos para saber quiénes eran. Los cazadores del clan. Habían venido a reclamar lo que creían suyo, sus hijos, su sumisión, su castigo. Elías se puso de pie, buscando su arma. No era más que un cuchillo de hoja ancha, gastado por el uso, pero en sus manos parecía una extensión natural de su voluntad. Su rostro no mostró sorpresa ni miedo. Solo una concentración brutal, un templo forjado en algún infierno que Aitana no se atrevía a imaginar. «Quédate con los niños», dijo Elías en voz baja, como una orden suave imposible de desobedecer. Aitana dudó un segundo. El instinto le gritaba que luchara, que no se ocultara. Pero en la mirada de Elías vio algo que no podía ignorar, la determinación de quien ya había decidido protegerlos, sin importar el precio. Se agachó junto a Nael y Liara, envolviéndolos con su cuerpo. Podía sentir sus corazones acelerados latiendo contra su pecho, sus pequeños temblores de miedo. La puerta de la cabaña se estremeció bajo un primer golpe. Aitana cerró los ojos un instante, apretando los dientes, mientras la rabia se mezclaba con el terror. No podía permitir que se los llevaran. No otra vez. No ahora que por fin había encontrado algo que merecía ser defendido. El segundo golpe arrancó las bisagras oxidadas. La puerta cayó con un estruendo que sacudió el suelo. 5 cazadores entraron, sus armaduras negras brillando bajo la luz mortecina. Sus rostros cubiertos por máscaras tribales ocultaban cualquier rastro de humanidad, reduciéndolos a meras bestias de la voluntad del clan. Elías no se movió. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. Luego, como un trueno contenido demasiado tiempo, estalló la violencia. El humano se lanzó contra el primero sin un sonido, su cuchillo abriéndose paso entre la articulación del cuello y la hombrera. Un chorro de sangre azul oscuro salpicó el suelo. Antes de que los demás pudieran reaccionar, Elías giró sobre su eje y hundió el filo en el costado de otro atacante, su movimiento limpio, letal, como si la muerte bailara al ritmo de sus pasos. Aitana apenas podía creer lo que veía. Había conocido a muchos guerreros en su vida, algunos temibles, otros brutales. Pero ninguno se movía como Elías. No era fuerza bruta. Era una furia controlada, una precisión mortal que solo podía nacer de haber sobrevivido demasiadas veces cuando todo parecía perdido. Los cazadores restantes dudaron. No por mucho.
Uno de ellos lanzó una lanza de plasma directo al corazón de Elías. El humano la esquivó por un pelo, la punta ardiente rozándole el brazo y dejando un surco humeante en su carne. No gritó. No flaqueó. Se abalanzó contra su agresor, desarmándolo en un movimiento que parecía más instinto que técnica, y lo derribó contra el suelo de piedra, rompiéndole el cuello de un solo giro seco. El último cazador dudó. Aitana vio el miedo asomar bajo su máscara. Pero en el clan no había lugar para la cobardía. Rugiendo de rabia, se lanzó contra Elías. Esta vez, no fue el humano quien dio el golpe final. Fue Aitana. Con un grito desgarrador, emergió de las mantas como un rayo, su vieja daga ceremonial en mano. La hoja, forjada para juramentos de sangre, se hundió en el flanco del cazador, justo cuando Elías lo sujetaba por detrás. La criatura cayó de rodillas, dejando escapar un último estertor. El silencio que siguió fue absoluto. La cabaña, el bosque, incluso el propio viento, parecieron contener el aliento. Elías se volvió hacia Aitana. Sus rostros estaban tan cerca que podían sentir el temblor de sus respiraciones. Sus manos, aún manchadas de sangre azul, se buscaron sin pensarlo. En aquel instante, bajo el techo medio derrumbado de un refugio olvidado, no eran solo humano y alienígena. Eran guerreros. Eran aliados. Eran algo que ningún clan, ninguna tradición, ningún mundo podría romper ya. La lucha apenas había comenzado. Pero ahora, por fin, no estaban solos. La cabaña había quedado teñida de azul. Elías respiraba con dificultad, la sangre manando lenta pero constante de la herida en su brazo. Aitana se apresuró hacia él, arrancando un trozo de tela de su propia ropa para presionar la herida, sin importarle el temblor que recorría sus dedos. Nael y Liara miraban con ojos enormes, aferrados el uno al otro, atrapados entre el terror y el asombro. Elías no se quejó. Se mantuvo firme, su mirada fija en la puerta abierta, atento a cualquier nuevo sonido en el bosque. Sabía, lo mismo que Aitana, que los cazadores caídos eran apenas una avanzadilla. Si el clan había enviado una partida de búsqueda, habría más. Muchos más. Tenemos que irnos, susurró Aitana, su voz cargada de urgencia. Elías asintió. Se incorporó, apartando la mano de Aitana con suavidad pero con firmeza, como diciendo que aún podía mantenerse en pie. Cargó su cuchillo ensangrentado en el cinturón y se agachó para levantar a Nael en brazos. Aitana tomó a Liara, apretándola contra su pecho. Salieron de la cabaña sin mirar atrás. La noche de Ikeron había cambiado. Ya no era solo hostil. Era un campo de caza, y ellos, las presas. El viento traía consigo ecos de tambores lejanos, el sonido gutural de los clanes que celebraban su inminente victoria, confiados en que nada podía escapar a su red. Pero no contaban con Elías. Avanzaron por la maleza, siguiendo senderos apenas visibles bajo la tenue luz de las 3 lunas que colgaban en el cielo. Aitana conocía esos caminos, recordaba los antiguos pasadizos de los forajidos, rutas olvidadas que podían llevarlos lejos si tenían la fuerza para recorrerlas. Elías no preguntó a dónde iban. Solo caminaba, cargando el peso del niño como si no fuera nada, su paso firme, su cuerpo herido negándose a ceder. Los tambores se acercaban. Fue en un claro, bajo el fulgor pálido de las lunas, donde finalmente los alcanzaron. Aparecieron de entre los árboles como sombras, decenas de ellos, armados con lanzas de plasma y garrotes eléctricos, sus rostros cubiertos por las máscaras rituales del clan. Rodearon a Elías y a Aitana, formando un anillo mortal imposible de romper. Aitana bajó lentamente a Liara al suelo, su corazón martillando contra su pecho. Buscó la mirada de Elías, y sin necesidad de palabras, ambos supieron que no había escapatoria. Solo quedaba luchar. El líder del grupo, un guerrero de alas enormes y armadura dorada, se adelantó, señalándolos con su lanza. «Entrega a la hembra y a los pequeños, humano», bramó, su voz resonando en la noche. «Esta no es tu guerra». Elías dio un paso al frente, situándose entre Aitana, los niños y la amenaza. Su respuesta fue un silencio brutal, una negación grabada en cada fibra de su cuerpo. El líder gruñó y dio la orden de ataque. El mundo se convirtió en un torbellino de movimiento y sangre. Elías era una fuerza de la naturaleza. Esquivaba, golpeaba,
Contraatacaba, su cuchillo destellando bajo las lunas como una estrella caída. Cada vez que un cazador caía, otro ocupaba su lugar, pero él no retrocedía, no cedía ni un centímetro. Aitana también peleaba. Con su daga corta y una ferocidad desesperada, protegía a sus hijos, bloqueando ataques, hiriendo, resistiendo más allá de cualquier límite que hubiera conocido. El suelo se cubrió de cuerpos. El aire se impregnó del olor metálico de la sangre mezclada con la tierra. En un momento, uno de los guerreros alcanzó a Elías con un golpe brutal en la espalda, haciéndolo caer de rodillas. Aitana gritó y se lanzó hacia él, su daga hundiéndose en el cuello de su atacante antes de que pudiera rematarlo. Elías se incorporó con esfuerzo, sus ojos brillando con una intensidad salvaje. Se giró hacia ella, sus miradas encontrándose en medio del caos. «No te detengas», dijo, su voz ronca pero indomable. Y no lo hicieron. Pelearon juntos, como un solo ser de carne, furia y amor desesperado. A cada golpe, a cada herida, el lazo entre ellos se hacía más profundo, más irrompible. Cuando la última figura cayó y el claro quedó en silencio, Aitana se dejó caer de rodillas, jadeando. Elías cayó junto a ella, el cuchillo resbalando de su mano abierta. Nael y Liara corrieron hacia ellos, abrazándolos, sus pequeños cuerpos temblando. La luz de las 3 lunas bañaba el escenario de muerte y esperanza. Aitana levantó la cabeza y miró a Elías, sus ojos llenos de lágrimas y de algo más profundo: respeto, gratitud, amor. Elías, cubierto de sangre, sonrió apenas. Una sonrisa rota, fatigada, pero tan llena de vida que Aitana sintió que el corazón le latía como un tambor. Habían sobrevivido. Pero más que eso, se habían encontrado. Y eso, en aquel mundo salvaje, era el verdadero milagro. La noche se disipaba lentamente, como una vieja cortina que se rasga tras años de abandono. El primer sol de Ikeron comenzó a asomar tímido en el horizonte, tiñendo de tonos dorados el paisaje devastado. Los cuerpos de los cazadores yacían entre las sombras del claro, testigos silenciosos de una rebelión que nadie habría creído posible. Aitana sostenía a Liara en brazos mientras Nael se abrazaba a la pierna de Elías, quien, a pesar de la sangre seca en su piel y la fatiga en sus huesos, se mantenía firme como un pilar imposible de derribar. Durante unos momentos, ninguno de ellos habló. Solo respiraban, compartiendo un mismo aire, un mismo destino. Finalmente, Elías se inclinó hacia Aitana. Sus manos, endurecidas por la lucha pero suaves al tocarla, limpiaron con torpeza la sangre que manchaba su mejilla. Ella le sostuvo la mirada, incapaz de hablar, con la garganta cerrada por la emoción. Era la primera vez que alguien la tocaba sin desprecio, sin reclamar nada, sin condiciones. «No podemos quedarnos aquí», dijo Elías con voz baja, apenas un susurro. «Vendrán más». Aitana asintió, sabiendo que tenía razón. No podían confiar en la misericordia de un clan que los había marcado para morir. Pero esta vez no huirían como parias. Esta vez avanzarían como una familia. Elías se giró hacia el bosque, su mirada evaluando los caminos ocultos entre la espesura. Aitana se acercó a él y, sin pensarlo, deslizó su mano entre los dedos de Elías, entrelazándolos como si ese simple gesto pudiera sellar el pacto silencioso entre ellos. El humano la miró de reojo, sus labios curvándose en una media sonrisa que Aitana no había visto nunca, una sonrisa que no tenía espacio para el dolor ni para la soledad, solo para la promesa de un futuro diferente. Caminaron durante horas, dejando atrás la cabaña, el claro ensangrentado, las antiguas cadenas del clan. Subieron montañas de piedra negra, cruzaron ríos de agua helada, y en cada paso, Aitana sentía como las heridas de su alma comenzaban a cerrarse. Nael y Liara, aunque cansados, no se quejaban. Sus pequeños rostros reflejaban algo nuevo, algo que Aitana apenas se atrevía a nombrar: confianza, seguridad, amor. Cuando el sol estuvo alto, encontraron un valle oculto entre colinas verdes. Un rincón secreto donde la naturaleza había reclamado su derecho a florecer sin ser perturbada. Elías caminó hasta el centro del valle y dejó a Nael en el suelo. Luego, sin una palabra, se dejó caer de rodillas en la hierba alta, exhalando profundamente. Aitana lo miró en silencio. «Aquí construiremos algo nuevo», dijo Elías finalmente, su voz cargada de determinación. «Un hogar».
Para ti. Para ellos. Para nosotros. Aitana se llevó una mano al pecho, como si intentara calmar el torbellino que se desataba dentro de ella. Durante tanto tiempo había vivido creyendo que no merecía nada, que su único destino era la humillación y el dolor. Pero ahora, por fin, el universo le ofrecía algo más. Ella se acercó, se arrodilló frente a Elías, temblando, tomó su rostro entre sus manos. Sus labios se encontraron en un beso lento, profundo, sin prisa, cargado de todo lo que las palabras no podían expresar. Un beso que hablaba de promesas silenciosas, de vidas entrelazadas, de mañanas compartidas. Nael y Liara aplaudieron entre risitas, inocentes y felices. El valle resonó con su risa, llenando el aire de una música nueva, pura, como si el propio planeta bendijera su unión. Pasaron los días construyendo una vida. Con piedras, ramas y trabajo duro, levantaron una casa sencilla pero fuerte. Plantaron semillas en la tierra fértil, cazaron, aprendieron a sobrevivir juntos. Cada atardecer, sentados junto al fuego, contaban historias, reían, soñaban. Aitana veía a Elías jugar con los niños, enseñándoles a trepar árboles, a pescar en el río. Lo veía trabajar bajo el sol, sudoroso y sonriente, y en su pecho florecía un amor tan profundo que a veces dolía de tan grande. Elías veía en Aitana no una carga, no una obligación, sino la luz misma que iluminaba su existencia errante. La fuerza y la dulzura que había buscado durante toda su vida sin saberlo. Y Nael y Liara, sus risas llenando el hogar, no recordaban ya el miedo. Solo recordaban el amor. Bajo la luz de las 3 lunas, en el refugio de aquel valle escondido, una nueva familia había nacido. Una familia forjada en el dolor, sellada en la batalla y coronada por el amor. Y esta vez, nadie podría arrebatárselo. Jamás.